causas comunes. El servicio, la solidaridad, el compromiso social también son excusas para reunirnos. Nada une más que trabajar juntos en un propósito de ayudar, de ser solidario. Y en torno al silencio y a la contemplación, no siempre necesitamos ruido ni exceso. Una buena caminata, un atardecer, un espacio espiritual compartiendo de esos momentos sublimes de la vida nos puede ayudar a crecer comunitariamente. Oye, la soledad crece cuando los encuentros se vacían de sentido. No necesitamos más bares, necesitamos más espacios auténticos. Reunirnos no es llenar la mesa de botellas, sino llenar el alma de experiencias significativas. $50 integrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército salieron del Cañón del Micay en el Cauca y llegaron a Cali. Van a reforzar las medidas y evitar nuevos ataques como el de el jueves pasado cerca de la base militar de aviación Marco Fidel Suárez, que dejó 6 personas asesinadas y 79 heridos. De ellos, 15 permanecen hospitalizados, 3 de ellos en delicado estado de salud. Anoche, a propósito, en diálogo con Noticias Caracol, el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, reconoció que las Fuerzas Armadas no lograron anticipar el ataque, que seguramente no actuó de forma adecuada la inteligencia y que sin ningún tipo de control las disidencias movieron los explosivos, más de 385 kilos, desde el Cauca sin que nadie se diera cuenta. Ha sido reforzada la seguridad del alcalde de Cali, Alejandro Eder, y de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, luego de que inteligencia militar descubriera un plan de las disidencias de la columna Jaime Martínez para intentar asesinarlo. Los 2 políticos más representativos del suroccidente del país, los disidentes de las FARC, cuyo cabecilla es alias Iván Mordisco, los mismos que han atentado 6 veces contra objetivos en Cali este año, alcanzaron a hacer seguimientos y durante semanas recaudaron datos de movimientos y agendas del alcalde Eder, de la gobernadora Dilian Francisca Toro, quienes han agradecido en las últimas horas el refuerzo de su seguridad y dicen que no los van a amedrentar. Una tarea para hoy es hablar bien, pensar bien de los demás, vivir con el corazón abierto, vivir dispuestos a crecer, vivir dispuestos a ayudar a otros. Sal de tanta ironía, de tanta pelea, de tanto insulto y dedícate a amar y a vivir de verdad. Gracias por estar con nosotros y gracias por compartir aquí, porque en Blue la radio se ve. Tú sabes. El humor es fundamental para la vida. Yo creo que quien mejor tiene sentido del humor es Dios. Estoy convencido que es quien mejor sabe reír de las cosas que a veces nos hacen sufrir y nos llevan a perder el sentido. Cuando tú tienes una buena experiencia espiritual, tienes un buen sentido del humor y eres capaz de descubrir perspectivas que al principio no son fáciles, pero que después te llenan de fuerza para seguir adelante. Hoy te invito a tener en cuenta el oracional El Man está vivo, a vivir desde tu experiencia espiritual, pero a reír más. Tú sabes. $50 integrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército salieron del Cañón del Micay en el Cauca y llegaron a Cali. Van a reforzar las medidas y evitar nuevos ataques como el de el jueves pasado cerca de la base militar de aviación Marco Fidel Suárez, que dejó 6 personas asesinadas y 79 heridos. De ellos, 15 permanecen hospitalizados, 3 de ellos en delicado estado de salud. Anoche, a propósito, en diálogo con Noticias Caracol, el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez. La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 5 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de la Liga, que se ha cerrado con el empate de América de Cali 1-1 frente al Atlético Nacional. El hincha americano sigue inconforme, el América está en el puesto 18, no despega el equipo de Raimondi, que comenzó perdiendo incluso con el gol de Alfredo Morelos y una celebración que valió para amonestación. Morelos y su manera de actuar en momentos tan difíciles, otra provocación desde el terreno de juego. Y Luis Ramos, el peruano, sería el encargado de igualar para el 1-1 final. Lo cierto es que
De momento, el América no está en la fiesta de los 8, mientras que Nacional con la igualdad ahora es sexto con 13 unidades. Bucaramanga, el Leopardo. Bueno, el Leopardo fue contundente, goleó 4-0 a Águilas Doradas. Luciano Pons abrió la cuenta. Kevin Spiderman Londoño marcó el segundo, sacó la máscara de la caricatura del personaje del superhéroe. Bueno, al final terminó amonestado, pero indudablemente fue una celebración que animó a todos los hinchas dentro y fuera del estadio Montanini. Faber Gil marcó el tercero, Jefferson Mena marcó el 4-0 final para la victoria del conjunto búcaro, que sigue escalando en el campeonato. Y el impacto más grande de la jornada sí lo dio Millonarios, ganando 3-0 frente al Junior de Barranquilla. El equipo de Curramba se mantiene líder. Millos dejó el farolito, ahora es penúltimo con 4 unidades en la tabla. El que no despega definitivamente en Liga es Once Caldas. Qué contraste. Hace una brillante campaña en Copa Sudamericana, pero hace más de 3 meses no gana por el torneo local, por la Liga. Esta vez cayó en casa 1-0 a manos del Deportes Tolima. El otro que perdió fue el Unión Magdalena. El Ciclón no pudo soplar frente a Alianza Valledupar. 3-2 victoria como visitante del conjunto vallenato. Si se preguntan quiénes son de momento los 8 de la fiesta, de las semifinales, de los cuadrangulares, les contamos. Junior es líder con 17, segundo Medellín con 16, tercero está el Tolima también con 16 puntos, cuarto Fortaleza con 14, los mismos de Llaneros, el equipo de Villavo es quinto, mientras que sexto, les decíamos, es Nacional con 13, séptimo el Deportivo Pereira con 12 y octavo Santa Fe con 12 unidades. Hoy se cierra la fecha 8, Boyacá Chicó enfrentando al Deportivo Cali. Y del fin de semana, el impacto deportivo para nuestro país, la victoria del piloto David Alonso. Su primer triunfo en la categoría Moto GP2 o Moto 2 en el Gran Premio de Hungría, una victoria indudablemente vibrante. Sobrepuso en la pista a los pilotos Diego Moreira y Manuel González. Había arrancado en el octavo lugar, luego cayó al 11º, al final hizo un gran remate para su primera gran victoria después de ser campeón de Moto 3, ahora en Moto 2 sube por primera vez al podio. Así que suma puntos importantes, pasa del puesto 17 al 14 con 68 unidades. Alonso, de esta categoría que es liderada a propósito por el español Manuel González con 204 puntos. La próxima carrera será el 7 de septiembre en el Gran Premio de Cataluña, donde esperamos otra vez protagonismo del piloto colombiano. Y atentos, porque hoy amaneció la Vuelta a España con robo. Bicicletas del Visma Lease Bike, 12 bicicletas. Habla el equipo neerlandés de un monto cercano a los 250.000 euros en el robo registrado en el Piamonte italiano. Recordemos que la Vuelta a España comenzó este año en carreteras italianas. En la madrugada atacaron el camión del equipo, lograron romper sus seguridades y se llevaron 12 de las bicicletas. Lo cierto es que pudo el equipo mecánico habilitar otras bicicletas para que 7 corredores, los 7 del equipo que están en carrera, estén en competencia en esta etapa 3, que es de 134 kilómetros, corta y muy exigente, con pinta para la fuga. Por Colombia, Egan Bernal es cuarto a 10 segundos en la general y a 12 segundos también están Santi Buitrago y Harold Tejada. Arrancó bien la Vuelta a España para Colombia, que usted disfruta a través de Caracol Sports en nuestra plataforma Ditu y en la señal principal del canal Caracol. 7-9, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. ...50 integrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército salieron del Cañón del Micay en el Cauca y llegaron a Cali. Van a reforzar las medidas y evitar nuevos ataques como el de el jueves pasado cerca de la base militar de aviación Marco Fidel Suárez, que dejó 6 personas asesinadas y 79 heridos. De ellos, 15 permanecen hospitalizados, 3 de ellos en delicado estado de salud. Anoche, a propósito, en diálogo con Noticias Caracol, el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, reconoció que las Fuerzas Armadas no lograron anticipar el ataque, que seguramente no actuó de forma adecuada la inteligencia y que sin ningún tipo de control las disidencias movieron los explosivos, más de 385 kilos, desde el Cauca sin que nadie se diera cuenta. El humor es fundamental para la vida. Yo creo que quien mejor
tiene sentido del humor es Dios. Estoy convencido que es quien mejor sabe reír de las cosas que a veces... No solo es en el departamento del Cauca, no solamente afecta a la ciudad de Cali la arremetida terrorista de las disidencias de las FARC. Esta madrugada se conoce una alerta de la Defensoría del Pueblo, alerta temprana. Ojalá las autoridades hagan lo que tienen que hacer para evitar otra violencia como la de los últimos días, para evitar que sea demasiado tarde y esto se quede en el papel. Esta vez la alerta tiene que ver con la presencia de diferentes grupos armados ilegales en una zona que ha sido históricamente escenario del conflicto. Estamos hablando del Cañón de las Garrapatas en el norte del Valle del Cauca. Desde Cali, Lina Vera. Pues Ricardo, para evitar posibles desplazamientos forzados y comunidades confinadas, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana de inminencia para los municipios de Río Frío, Trujillo y Bolívar en el departamento del Valle del Cauca. Según el documento, advierte que en estos territorios existe un escenario de riesgo crítico debido a la presencia y posibles confrontaciones entre el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC Jaime Martínez, quienes pretenden ejercer el control en el Cañón de Garrapatas y otros corredores estratégicos para el narcotráfico en el centro del valle. Esta situación ha generado un patrón recurrente de violencia que incluye la instalación y activación de artefactos explosivos improvisados en el casco urbano, homicidios selectivos y enfrentamientos armados donde la mayor afectación sería para la población civil. Además, se prevé un impacto grave en entornos educativos con la posibilidad de cierres de escuelas y reclutamientos forzados de niños y adolescentes. Las mujeres, campesinas y líderes sociales también se encuentran bajo amenazas específicas de violencia sexual y extorsión. Por ejemplo, en Río Frío hay riesgo en su cabecera municipal y 2 corregimientos, en Bolívar en 9 corregimientos y un resguardo indígena, y en Trujillo en 10 corregimientos, 2 resguardos y 2 asentamientos indígenas. La Defensoría instó al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Pública a reforzar la presencia y control territorial en esta zona, Ricardo. Lina, gracias. 7:12 minutos. Cali apenas está recuperándose. Está terminando hoy los 3 días de luto por el atentado terrorista, por las víctimas, 6 en total, asesinadas por las disidencias de las FARC, más de 76 heridos, luego del atentado del jueves pasado en horas de la tarde, frente a la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, en el barrio La Base. Otra arremetida violenta, otro ataque terrorista de las disidencias de alias Iván Mordisco. Anoche hubo una velatón en el mismo sitio del atentado. La población civil, unida con las autoridades, cerrándole cualquier posibilidad de paso al terrorismo. El general Oscar Gómez, el director de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez en la capital del Valle del Cauca, muy cerca de la cual detonó el camión con explosivos el jueves pasado. General Gómez, muy buenos días y expresamos nuestro sentimiento de solidaridad con usted y con sus hombres. Ricardo, buenos días. Un saludo cordial también a la amable audiencia y muchas gracias a todos por la solidaridad en estos momentos tan difíciles para la sociedad colombiana. ¿Cómo está su gente? ¿Cómo están los integrantes de la Fuerza Aérea que viven y que entrenan en la base Marco Fidel Suárez? Bueno, por fortuna estamos bien, la gente no tuvo afectación, salvo 2 lesiones menores que ya se encuentran en sus casas, pero afortunados de no tener en este momento que lamentar algo más difícil. Pero sí lamentamos y reprochamos todas las afectaciones que tuvo el atentado contra la población civil, que fue quien recibió el impacto potente de ese carro que explotó. Claro. General, ¿cómo les fue anoche en la velatón convocada por la sociedad civil, en la que estuvieron incluso artistas al lado de la Escuela Marco Fidel Suárez, en rechazo al terrorismo? Esas velas encendidas, esas voces desarmadas diciéndoles no más a los violentos. Ayer la velatón fue un acto de unidad y la manifestación fue grandísima. La gente participó en gran medida, los barrios cercanos a la base, y es una manifestación, un mensaje a los terroristas de que se debe vivir en paz, de que tenemos que vivir en paz. Es una oportunidad para entender que la sociedad está cansada de tanta violencia y que no puede seguir siendo afectada de esta manera.
pero fue un mensaje impresionante. Muchísima gente se agrupó en la velatón. El alcalde fue muy enfático en su intención de defender la ciudad de Cali, de unir a los caleños y hacer que Cali viva mucho mejor. General, vamos al jueves. ¿Qué pasó? Hablamos con los habitantes cercanos a la escuela Marco Fidel Suárez en el barrio La Base. Estuvieron haciendo reportería nuestros periodistas y todos coincidieron en que estaba debilitada la seguridad, que con mucha frecuencia se veía en otros momentos el patrullaje de integrantes del ejército, incluso de la misma Fuerza Aérea, en el perímetro de la escuela de aviación para evitar cualquier tipo de alteración del orden público, cualquier tipo de atentado. ¿Qué pasó el jueves? El jueves la seguridad permanece, la seguridad siempre está, la guardia siempre está vigilante, los puestos de vigilancia siempre están activos. El jueves dos vehículos vienen de otra población y entran a la ciudad de Cali. El terrorismo tiene la capacidad de camuflarse de alguna manera y no puede ser percibido. Por ejemplo, estos vehículos son 2 furgones que pasan en la vía como cualquier vehículo de carga que transita por la vía octava. La vía octava es una vía de alto flujo, sobre todo de carga, porque ella comunica el centro de la ciudad y sale rápidamente también de la ciudad por la vía que sale hacia Juanchito, Candelaria y demás. Digamos que pretender detener toda la carga para poder entender qué vehículo lleva o no se hace imposible por la cantidad de flujo y también que es una vía interna de la ciudad, interna. Entonces, ¿pero esos camiones estaban parqueados, general? No, los camiones llegaron y esperaron el semáforo. El tiempo del semáforo. El tiempo del semáforo es 1 minuto que cambia de condición y en ese minuto hicieron lo que hicieron. Afortunadamente no se activó el segundo camión, sino estaremos hablando de otra manera tal vez. Pero es que es muy rápida la vía no permite detener todos los vehículos para saber quiénes están allí. ¿Ese semáforo podría quitarse, general, teniendo en cuenta que puede ser utilizado por los terroristas para dejar los vehículos cargados con explosivos e irse, como en este caso? Ese análisis lo vamos a dar con la Secretaría de Tránsito. Ayer tuve una conversación con un subsecretario para empezar a analizar la situación de los semáforos, no solamente porque está la base allí, sino seguramente en otros perímetros y en otros lugares de la ciudad que pueden ser afectados, porque se necesita que haya movimiento, que el flujo no permita parar, porque si se para, pues esos minutos fueron utilizados. Muchas medidas de seguridad se han tomado, por eso no se presenta en otros horarios que pareciera que se entiende que sí, o en la noche, pero no, tuvieron que hacerlo en el momento en que la gente se encuentra en la vía, entendiendo que iba a suceder, porque saben que iba a pasar una cosa de estas y que iban a hacerle daño a la población. Sí, general, ¿qué saben ustedes de los conductores? ¿Quiénes dejan esos camiones ahí? ¿Quiénes los iban manejando? Bueno, esa información la está manejando la policía. No quiero como inmiscuirme un poco más sobre eso. Sé que los conductores, uno de ellos está detenido y ya la policía está trabajando con la información y con lo que han podido hacer con las entrevistas sobre ellos. Ellos venían conduciendo, se bajaron de los camiones y empezaron a huir. Uno fue atrapado, o hay 2 detenidos, de los cuales que se encontraban en esos vehículos. ¿Y detonaron por control remoto la carga? Al parecer no, al parecer tenían que acercarse hacia donde se encuentran los explosivos, encender una mecha y pues emprender la huida. Pero hicieron todo eso, tuvieron tiempo de hacer todo eso. Pues lo hicieron muy rápido, pero lo hicieron. Es un minuto en el semáforo. Tienen que bajarse el carro, abrir el furgón, prender la mecha y salir a correr. Eso se hace, eso lo entrenan seguramente. Entonces, por fortuna, el otro no lo pudo activar y eso fue lo que ocurrió. General, uno de esos capturados de los conductores es Walter Esteban Yonda. General. Sería imprudente darte la claridad de ese tema. Como te dije, lo tiene la información, la maneja la policía, y sobre ese particular no me quisiera referir. Claro. General,
¿Por qué no hizo explosión por fortuna el segundo carro? ¿No alcanzaron a activar la mecha para encender los cilindros bomba? Estoy seguro que no alcanzaron porque el tiempo y tal vez también el temor, ellos saben lo que les ocurre porque conocen de esos explosivos, cuál es la acción criminal que logran y seguramente el temor también de no poderlo activar, seguramente también el afán hizo que prefiriera huir. Sí, general, sobre el momento después de la explosión, usted que estaba allí en Cali, quisiera de pronto compartir, si tiene la información, ¿qué vio la gente en estos dos personajes que hoy dice la justicia son integrantes de la disidencia? ¿Qué vio la gente que estaba allí asustada, aturdida por la detonación para identificar a estos dos hombres? La gente los vio bajarse de los camiones. La gente los ve bajarse y los ve correr. Claro, en ese momento la gente en la sorpresa de la situación queda paralizada. Nadie corre, todos están esperando estar bien, cómodos, sin lesiones, pero ven dos personas correr y sobre la cuadra siguiente hay personas que salen a mirar qué ocurre y ven dos personas en overol oscuro correr y de una vez identifican que allí están corriendo quienes hicieron la acción criminal. Entonces yo creo que eso fue lo que los alerta a ellos, ver dos personas salir corriendo de la esquina donde ocurrió el hecho. General Gómez, ¿qué medidas se adoptaron desde el jueves pasado después del atentado en materia de seguridad? Bueno, hay mucho. En materia de seguridad está activada toda la seguridad policial, ejército, Fuerza Aeroespacial Colombiana, patrullajes aéreos de la policía, de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, sobre los corredores viales también, y sobre todo mejorar y ampliar acciones de inteligencia en todas las entidades para poder encontrar más información que pueda evitar otros actos como esto. Pero el trabajo continúa y se multiplica utilizando otros equipos, inteligencia, tecnología, bueno, acompañar a la población civil también en estos momentos difíciles. Muchas acciones se han tomado y se seguirán tomando. General, los integrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército que llegaron anoche, los 50 hombres que llegaron del Micay, ¿llegan a la base o a dónde llegan? ¿A qué parte de Cali llegan? No están en la base, llegaron anoche, están en tránsito, vienen a hacer operaciones especiales, van a trabajar seguramente con Ejército, pero no se encuentran en la base. Llegaron ayer y van a trabajar fuertemente con Ejército, con la información y la inteligencia de todas las fuerzas militares, de policía. Claro. General, una última pregunta quisiera formularle sobre un viejo proyecto que ha estado allí sobre la mesa y que ha sido descartado en diferentes oportunidades, que sé que cuesta mucho, pero en esta coyuntura, por supuesto que la idea es cerrarle la puerta a los violentos y a los terroristas y no dejarnos amedrentar de los mismos, de ellos. Pero sí se ha hablado en varias oportunidades de la posibilidad de trasladar la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez del barrio La Base. ¿Eso vuelve a estar sobre la mesa después del atentado del jueves? ¿Se ha hablado de ese tema? Nosotros no hemos hablado del tema, en particular las fuerzas militares no hemos hablado del tema. Sé que hay personas que están hablando en estas coyunturas, pero nosotros no hemos hablado del tema de retirar la base. Además, como usted lo dice, el costo, lo que sea, la premura, es un activo estratégico importante para el país. ¿Dónde está? Sí, puede que haya sucedido el atentado y vuelvan las conversaciones de retirar la base. Pero hay que pensar que en este momento es necesario. La pista, las operaciones militares se desarrollan y las operaciones aeroespaciales y aéreas se desarrollan desde la base. Tenemos la pista, tenemos los equipos y desde aquí operamos. Tratar de quitarla es como quitar un pedazo de las capacidades que tenemos para poder trabajar en conjunto. ¿Cuántas hectáreas tiene la base, general? La base tiene 160 hectáreas. Este es un campo aéreo importante que tiene más que la pista, tiene muchas capacidades para poder confrontar al enemigo. Es decir, un eventual movimiento de la base ¿sería un favorecimiento estratégico a los terroristas? Claro, si nos quitamos de acá, bueno, tenía que ubicarse en un lugar estratégico que permita también la operación. Debe pensarse de otra manera. La verdad es que la conversación sobre esto no ha empezado y no se ha dado y tal vez no tendría yo todos los elementos para decir si se va allá, no se va allá, se queda.
es una discusión que tiene que darse a otro nivel, y nosotros por lo pronto seguimos trabajando con lo que tenemos, donde estamos, y con la coordinación que tenemos con las fuerzas militares, la policía y las instituciones. Pero hoy trabajamos desde la base aérea Marco Fidel Suárez. Es el general Oscar Gómez, director de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali, el objetivo del atentado terrorista del jueves pasado. General Gómez, muchas gracias y estamos con ustedes. Muchísimas gracias, Ricardo. Un saludo a toda la sociedad. 7:26 minutos, Felipe. Me escribe un oyente y me hace una pregunta que creo que es válida. Entiendo la situación difícil de orden público en la ciudad de Cali. No hay que simplemente sino mirar lo que pasó el jueves anterior y el plan para matar al alcalde Alejandro Eder y a la gobernadora Dilian Francisca Toro. Es muy grave lo que pasa en Cali, por supuesto. Por supuesto. Pero liga el oyente muy acucioso un trino del presidente Gustavo Petro del viernes pasado con lo que actuaron en las últimas horas las fuerzas militares. Dice el oyente, y creo que es una pregunta válida para hacerle a las fuerzas militares, no se le dice al general Gómez porque él es de la Fuerza Aérea, pero este traslado de 50 militares de las fuerzas especiales del cañón del Micay, ¿no es un contrasentido frente a lo que dijo el presidente? El presidente dijo, están atacando en Cali porque los tenemos ahogados en el cañón del Micay, porque logramos avanzar hacia una zona a la que nunca habíamos avanzado. ¿No terminaría siendo esto contraproducente? ¿No terminaría esto dándole la razón, desahogando, tranquilizando y facilitándole la vida de las disidencias de Mordisco? Pues no lo sé, a priori uno pensaría que sí, pero pues como eso depende de una estrategia militar que uno desconoce, pero a priori uno diría, bueno, ¿cómo así que los tienen ahogados allá, todos los desahogan para venirse para acá? Pero pues habría que preguntarle al comandante de las fuerzas militares o al comandante del ejército, porque la verdad no... Pero es una buena pregunta, Felipe. Yo no sé cuántos hombres hay allá, pero sin lugar a dudas. Yo sé que Cali necesita nuestro apoyo, pero no sé cuántos miembros de las fuerzas especiales están hoy en el Micay. Y esa es la explicación que además dan las autoridades casi siempre que ocurren estos atentados, que es justamente que las organizaciones criminales pues tratan de distraer y de hacer producir estos movimientos que les terminan quitando presión en un frente en el cual pues pueden estar perdiendo la confrontación. Entonces ese siempre es un dilema que es difícil, pero por supuesto que Cali necesita tener el máximo nivel de protección en este momento, y mucho más después de que se conocieran las informaciones relacionadas con un posible atentado contra el alcalde y contra la gobernadora, que es un hecho pues por supuesto de la enorme gravedad. Pero Ricardo, a mí me parece que pues toda esta conversación alrededor de estos temas de seguridad que han surgido desde la semana pasada con ocasión del atentado en Cali y de la muerte de los policías en Amalfi, pues se junta con ¿qué es lo que vamos a hacer otra vez? ¿Cómo hacemos con esto? Porque me llamó la atención, por ejemplo, que el candidato Iván Cepeda, candidato ahora, justamente el día que lanzó su candidatura, en las primeras declaraciones, dijo que él creía que había que persistir en la negociación política o en la solución política del conflicto. Me llamó la atención porque es prácticamente el único candidato, incluidos a los de la izquierda, que le he oído eso. Todos los demás están diciendo no, la época de la negociación ya pasó. Seguramente algunos de izquierda pues sostendrán también el tema de seguir negociando, pero me llamó la atención, Ricardo, que Cepeda pues se aventurara desde el primer momento a decir que él sigue creyendo en la solución negociada, que a mí en particular me parece que está totalmente superada. Yo no creo que haya ninguna condición para que el próximo presidente de la República adelante ningún proceso de negociación con organizaciones criminales. Le repito lo que dije más temprano, Héctor, es que no tendría ningún sentido que siguieran los diálogos. No tiene sentido que un día después de lo que pasó en Cali y de lo que pasó en Amalfi, siendo disidencias distintas, Luis Ernesto, el gobierno se haya sentado con Arias Calarcá, que es el jefe del grupo que mató a 13 policías en Antioquia. No tiene ningún sentido. Ricardo, pero acá tenemos que entender algo pues que parece obvio, pero hay que recordarlo.
Mordisco, Calarcá, el ELN, el Clan del Golfo, y las junto a todas, independientemente de que tengan un brazalete en el brazo izquierdo o en el brazo derecho, porque son bandolas ilegales, no son revolucionarios, son todos traquetos, están dedicados o al narcotráfico, o a la minería ilegal, o a rentas ilegales de todo tipo, y ellos no aspiran a conquistar el poder por la vía armada. Entonces, todos estos atentados, que lo que buscan justamente es un reconocimiento político, que lo que buscan es forzar al gobierno a que vuelva a la mesa a negociar, porque dicen, mire, cuando estábamos negociando, cuando teníamos un cese bilateral no pasaban estas cosas, entonces mejor siéntense. A ellos no les interesa la toma del poder por la vía armada, a ellos les interesa es poder tener un control territorial para seguir vendiendo droga, para poder seguir traqueteando con minería ilegal. Entonces, la pregunta de si debe el gobierno Petro seguir negociando, claramente, categóricamente la respuesta es no, por una sencilla razón, porque eso es justo lo que quieren estos bandoleros con este tipo de atentados terroristas trágicos como lo que ocurrió en Cali. Y si el gobierno ante esta presión dice, bueno, listo, para mantener la calma sentémonos nuevamente y restablezcamos las medidas de eventuales ceses bilaterales, que eso es lo que ellos están buscando, forzar un cese bilateral y evitar esa medida de asedio que están teniendo en el Micay y en otros territorios, pues entonces fracasa el gobierno. Y esto me recuerda, y con esto concluyo, Ricardo, me recuerda mucho al gobierno de Pastrana, que en su último año pues decidió cambiar y dar un viraje en su estrategia de seguridad. Después de un periodo de intentar la paz, una paz mal negociada con las FARC, que lo único que permitió fue el fortalecimiento en esa zona de despeje. Aquí se parece mucho, solo que no tenemos una zona de despeje, sino muchas zonas de despeje, y que han permitido el fortalecimiento con una diferencia grande, Luis Ernesto, y es que yo no veo al gobierno de Gustavo Petro haciendo lo que hizo el gobierno de Andrés Pastrana. Pero debería, bueno. Y debería es volcarse a una estrategia de defensa y seguridad, porque con estos bandoleros no hay nada que negociar. 7:32 pero minutos. fíjese, Ricardo, María Consuelo. Que nuevamente nos llena de contradicciones el gobierno nacional, porque todos sabemos que el más cercano de los candidatos de la izquierda a Gustavo Petro, a su corazón, es Iván Cepeda. El senador no solamente ha defendido la paz, aunque él lo niegue, así es. Ha defendido la paz permanentemente, sino que ha sido negociador de paz. Él mismo ha estado en las comisiones, en las negociaciones, y si lo dice, no, claramente él no es una rueda suelta. Pero el gran anuncio que hizo el ministro del Interior, el doctor Armando Benedetti, la semana pasada, luego del Consejo de Seguridad de Cali, sí, fue que se iba a incluir o que iban a solicitar la inclusión de los grupos terroristas en la lista de grupos terroristas de los norteamericanos. Sí, lo dijo aquí. Pero al día siguiente salen unos delegados del gobierno a conversar. Reunidos con Calarcá, el mismo que mató 13 policías en Amalfi. Que digan una cosa, hagan otra, después salga Iván Cepeda, lo que claramente plantea es que lo que quieren es generar una discusión para volver a sentarse, a pesar del costo que eso significa, porque si no, Iván Cepeda no habría salido el fin de semana a plantear eso, cuando el presidente mismo y cuando el ministro del Interior, que se ha convertido en el vocero del presidente para todos los temas, no salió el ministro de Defensa, sino el del Interior, a decir que habían solicitado que se incluyeran en la lista de terroristas. Entonces a mí lo que me suena esto... ¿A qué le creemos? ¿A las palabras o a los hechos? Yo creo que hay que creerle a los hechos. Creo que hay que creerle a los hechos, como siempre. Uno puede decir lo que sea, pero si los actúa en contrario, son más elocuentes es que las que palabras. El gobierno lo que quiere es acercarse nuevamente a la negociación y a la conversación, que no es sino charlatanería para fortalecer a los grupos criminales. Gloria Quiseno, a quien usted conoce, Feliciano Valencia, a quien usted conoce, fueron los delegados del gobierno este fin de semana en un encuentro en el caserío El Diamante, en los llanos del Yarí, en Caquetá, con las disidencias de alias Calarcá. Disidencias que obligaron a la población de todos los caseríos a que fueran al evento. Es decir, coaccionados, presionados, amenazados, después de 2 atentados, y el gobierno sigue bajando la cabeza ante el terrorismo. Sí, Ricardo. Yo creo que lo que está pasando contraría todas las leyes, digamos, de la negociación. Incluso quienes estamos de acuerdo con la solución pacífica a este tipo de problemas, pues no encontramos lógico que el gobierno se siente con una organización, con un grupo, como el de Alas Calarcá, en un momento en que ese grupo está en una ofensiva armada.
hay una ley clara en las negociaciones, y es que primero golpear y después sentarse. Eso, digamos, no hay en Colombia quien diga que esa no es una especie de ley. Aquí lo hemos discutido muchas veces. Y yo hago una pregunta. Hoy, ¿quién tiene la iniciativa en ese conflicto, en esa confrontación? ¿El gobierno o las disidencias? Entonces me parece que el momento de sentarse, incluso desde el punto de vista de quienes creemos que la solución a estos conflictos debe ser pacífica, es totalmente inoportuna e inadecuada. Por lo tanto, yo creo que el gobierno tiene que sentarse y revisar cuál va a ser su táctica de negociación, aún si la mantiene, frente a este grupo que está claramente envalentonado y está a la ofensiva. Es en esas condiciones en las cuales lo conveniente es sentarse. Pero algo más, que es lo que me sigue rondando la cabeza. A usted no se le olvide que Calarcá, en mayo de este año, a comienzos de mayo, dijo que había que votar por los que, cuando les preguntan por quién hay que votar, respondemos que por los de Petro. Entonces, también aquí hay un juego electoral alrededor de todo este tema. Yo creo que el gobierno tiene que responder estas preguntas. ¿Por qué se sienta cuando el contradictor, llámelo grupo como quiera, está a la ofensiva, y qué tanto tiene que ver con que estén consintiendo esas declaraciones de Calarcá que prácticamente dejan al país súbito? Porque usted decir que este señor que viene haciendo de todo, lo que hay que hacer ahora es votar por los de Petro. 7:37 minutos. Yo comparto con que la pregunta por lo que menos plantea Aurelio, Luis Ernesto, para finalizar, tengo actualización de las noticias del mundo. Vamos a Caracas para hablar de la otra noticia del día, que tiene que ver con la ofensiva militar de Estados Unidos en el Mar Caribe. No, comparto que es sorprendente y para muchos seguramente indignante que después de semejante acción terrorista se vuelva a sentar el gobierno, y entonces muchos pensarán, bueno, no, entonces esto quiere decir que realmente siguen negociando y no están haciendo una ofensiva. Pero yo creo que los hechos, como lo decía María Consuelo, pues también hablan de una actividad muy contundente de la fuerza pública en el territorio del Micay. Recordemos que hace tan solo 2 días capturaron al hermano de Iván Mordisco, viene también capturado Omar Mancilla de la columna Jaime Martínez. Abatieron a alias Dumar fin de semana en el Micay. De acuerdo. Entonces, digamos, hay varias capturas, si hay una ofensiva, yo creo que nuestra fuerza pública está actuando, por supuesto, pues pasó mucho tiempo y han dejado coger carrera, pero la fuerza pública colombiana está actuando, está haciendo capturas, y esto es una correlación de fuerzas donde el Estado lamentablemente apenas está recuperando el espacio perdido. 7:37 minutos. Pero esa conversación, ese salir a buscarlos con unos delegados del alto gobierno, solo es una demostración de debilidad. Así lo leen ellos. Ellos no lo ven como ser magnánimos, como querer alcanzar la paz. Ellos lo ven como una señal de debilidad del Estado. Un día después de que matan 13 policías, ¿el gobierno se vuelve a sentar con ellos? ¿Qué mensaje les manda, por ejemplo, a los terroristas? Y es que es una señal de debilidad, sin duda. Claro, a mí me parece que sí tenemos un riesgo en relación con este asunto, y es que el gobierno del presidente Petro está terminando. Y claro que está terminando con un fracaso, y con un fracaso muy grande, que es el de su política de paz total, que era seguramente en el corazón del presidente la política más importante, digamos, seguramente el mayor logro que hubiese podido conseguir, y está claro que ya no lo pudo conseguir, porque eso no se logra de un día para otro, ni se logra en poco tiempo, y eso produce un problema, que es que el gobierno que está muy necesitado de tratar de cambiar ese relato de que no digamos que la política de paz total fracasó, no digamos el 7 de agosto del 2026, pero para intentar lograr eso puede cometer muchas imprudencias y cometer muchos errores, porque claro que los que están del otro lado saben que el gobierno está en esa situación, y entonces está en una posición de negociación débil, y que probablemente esté dispuesto a hacer concesiones que eventualmente antes no estuviera dispuesto a hacer. Entonces creo que en este punto sí estamos en el peor de los mundos, porque estamos con un gobierno necesitado y con mucho deseo de tener un relato positivo sobre los resultados de su paz total, y del otro lado unos personajes que por supuesto no tienen ninguna intención y que lo único que van a querer es aprovecharse de la circunstancia de debilidad del gobierno. 7:40 minutos, Héctor, gracias. En segundos hablaremos con el alcalde de Cali, Alejandro Eder. En segundos vamos a hablar con Antonio Ledesma, uno de los líderes de la oposición venezolana en el exilio, a propósito de la presión militar
que sigue aumentando en el Caribe Sur, muy cerca de Venezuela, contra el régimen de Nicolás Maduro. Antes 7:40, Ingel de la Rosa, hay un apagón a esta hora en varios barrios de la ciudad de Barranquilla. Sí, señor. 4 circuitos se apagaron esta mañana en Barranquilla y Galapa por cuenta de una avería que se registró en el interior de la subestación Cordialidad, donde ya está trabajando personal técnico de la empresa Aire Intervenida para restablecer el servicio de energía en esta zona. Según informó la compañía, Ricardo, están afectados los circuitos San Martín, Cordialidad 8 y 9 y Cementos y Concretos Atlántico. Es decir, están o han quedado sin energía los usuarios de más de 15 barrios del suroccidente de la ciudad, el corredor industrial Barranquilla-Galapa, donde se ubican cementeras y productoras de acero del Atlántico, así como amplios sectores del casco urbano de este municipio. La empresa dice que los trabajos se podrían extender hasta el mediodía de hoy y que solo desde entonces estaría restablecido el servicio. Estás escuchando Blue Radio. Muchas personas viven distraídas o viven dormidas, o viven pensando en espacios, en situaciones, en realidades que no son fundamentales, que no contribuyen verdaderamente a la realización de su proyecto. Hoy te quiero invitar a ti a enfocarte, a ponerle atención a lo que es central en tu vida, a eso que es esencial y a eso que diferencia. Oye, tú haz ejercicio de atención, concéntrate. Y te propongo 3 cosas. Evita eso que llaman hoy multitask. Es decir, que tú puedes hacer muchas cosas al tiempo. No, dedícate a hacer una sola cosa y hazla con conciencia. 2, estate presente en las relaciones con los demás. 3, haz prioridades para dedicar bien tu tiempo. Ánimo, tú eres una persona valiosa, tú eres una persona capaz. Enfócate y alcanza tu objetivo. Tú sabes. El Sindicato de Especialistas en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, SICRITICO, encendió una nueva alarma. Este sindicato, que es de los médicos que trabajan en las UCI, unidades de cuidados intensivos, a donde llegan los pacientes más graves, se están quedando sin medicamentos. Así lo advierten en un comunicado en el que hablan de desabastecimiento de medicinas como noreperetrina, vasopresina, azul de metelino, entre otros. Todos estos medicamentos para mantener los signos vitales del paciente en los valores mínimos para que el cuerpo funcione. Medicamentos vitales para el trabajo en la UCI. Para los médicos, estos medicamentos son como el balón para el futbolista. Sin ello no pueden trabajar en las unidades de cuidados intensivos donde los pacientes no dan espera. Es que ahí están en la situación más grave de todo el sistema. Por eso el sindicato amanece haciéndole un llamado al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pero también al INVIMA, básicamente para 3 cosas. Primero, que informen públicamente la situación real de estos medicamentos. Segundo, que se resuelva cuanto antes el abastecimiento y se garantice que en todas las UCI del país puedan tener los medicamentos. Y tercero, se investigue si este problema es de acaparamiento, de especulación o, como creen en las clínicas, un problema de plata. El expresidente César Gaviria acusa al gobierno del Gustavo Petro de aplicar expropiaciones indirectas a través de resoluciones y decretos que, según él, limitan el uso de la tierra y reducen el valor de los predios privados. Señaló que estas medidas contradicen. Es grave cada vez más la situación en la Franja de Gaza. Ya son 20 los muertos luego del ataque del ejército israelí contra el hospital Nasser en Gaza. De ellos, 4 son periodistas, incluso periodistas de la agencia Reuters. El Mundo, las asociaciones de periodistas están pidiéndole explicaciones al gobierno de Benjamín Netanyahu. Silvia, en Londres. Sí, Ricardo, ha habido un comunicado por parte de la agencia Reuters, otro de la agencia AP, Associated Press de Estados Unidos, que también tiene un periodista herido, pidiendo explicaciones. Ellos están lamentando la muerte de sus periodistas en este ataque al hospital Nasser. Han sido 2 ataques consecutivos y el número de muertos ya asciende a 20 personas. De ellos, como decíamos, son 4 periodistas, pero también hay médicos atacados durante ese ataque. El ejército
ejército israelí ha dicho que va a investigar qué es lo que ocurrió en ese ataque, y la Asociación de la Prensa Extranjera residente allí en Israel ha denunciado este asesinato de periodistas y exige al gobierno de Israel esa investigación y esa explicación de por qué se está atacando a estos trabajadores de la comunicación. Es la información que tenemos en este minuto, pero hay otro dato también de lo que está ocurriendo allí en la Franja de Gaza, que es la crisis del hambre. 11 son las personas que han muerto en las últimas 24 horas producto de la inanición. Mientras tanto, sigue el lanzamiento de ayuda desde aviones. Esto es ayuda que están enviando otros países. De hecho, está reconociendo el gobierno israelí que en las últimas horas han sido 4 países los que han lanzado estos pallets con ayuda. Piensa que estos pallets llevan paquetes y en total pesan aproximadamente 1 tonelada. Bueno, la tragedia se produjo en las últimas horas cuando algunos de esos pallets cayeron sobre las tiendas de campaña donde dormían los refugiados. Se sabe por ahora de personas heridas, no sabemos de personas muertas, pero sí sabemos que en las últimas horas se han lanzado 116 de esos pallets con comida y ayuda humanitaria, Ricardo. Silvia, gracias. 7:46 minutos. A pesar de que paulatinamente están cediendo los gravísimos incendios forestales en la península ibérica, todavía hay algunos de ellos activos y las consecuencias siguen afectando a miles de personas. Hay 2 nuevos incendios provocados esta madrugada en la provincia de León, en España. Enrique Rodríguez. De hecho, la Junta de Castilla y León, que es para que nuestros oyentes lo comprendan, el gobierno regional informó que en este domingo por la tarde se declararon 2 nuevos incendios y casi con toda seguridad provocados, como decías, en las localidades de Garaño y Molina Seca. Esos incendios han obligado a desalojar a cerca de 300 vecinos. Solo en la provincia de León, que es una provincia particularmente poco poblada, hay 700 evacuados. Y allí en esa provincia hay 5 grandes incendios. A eso hay que sumar también en el de provincias limítrofes como en Zamora. En otras regiones como Asturias, también limítrofes con Castilla y León, hay 3 grandes fuegos: Degaña, Cangas del Narcea y Somiedo. Allí se han quemado ya 6.000 hectáreas. En la Comunidad de Galicia, que también se encuentra en esa esquina noroeste de España, mejor dicho, han arrasado los fuegos 90.000 hectáreas. La situación, como digo, es complicada. Es menos complicada que la pasada semana. La mejora de las condiciones climatológicas, la lluvia y la bajada de las temperaturas ha ayudado, pero lo que no ayuda a los incendios es el fuerte viento que sigue azuzando, que sigue inyectando combustible a esos ya de por sí grandes incendios. Donde sí ha mejorado definitivamente la situación es en Portugal. Allí el mayor incendio jamás registrado en ese país, que había quemado 64.000 hectáreas de terreno y que azotó durante 11 días a 7 municipios en distritos como Coimbra. Ese incendio ya ha quedado completamente controlado. Como digo, es, según datos del gobierno portugués, el incendio más grande jamás registrado en Portugal. En lo que se refiere a la política, sigue la discusión, el debate entre el gobierno y la oposición aquí en España, entre el PSOE y el Partido Popular. Esta mañana el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado por la creación de un registro nacional de pirómanos. Aunque bien es cierto que buena parte de estos incendios que se han producido en la península ibérica no se han producido por pirómanos, sino por malas prácticas o por tormentas, pero en realidad no es el factor decisivo la presencia de humanos creando esos fuegos, Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. El expresidente César Gaviria acusa al gobierno del Gustavo Petro de aplicar expropiaciones indirectas a través de resoluciones y decretos que, según él, limitan el uso de la tierra y reducen el valor de los predios privados. Señaló que estas medidas contradicen la promesa del mandatario de no impulsar expropiaciones. Entre las acciones cuestionadas, menciona Gaviria, las zonas y áreas de producción prioritaria de alimentos y las reservas temporales de recursos naturales renovables aplicadas en los departamentos de Antioquia, Tolima, Cundinamarca, La Guajira y Santander, y asegura que estas figuras afectan a sectores como la minería, la agroindustria y la infraestructura. Gaviria también critica, Ricardo, los llamados lineamientos ambientales, advirtiendo que podrían frenar obras como el Regiotram del Norte, la ampliación de la autopista norte y la prolongación de la avenida Boyacá, y también hizo un llamado, por supuesto, a las autoridades locales y propietarios de tierras a defender sus territorios dentro del marco legal y constitucional. Advierte Gaviria que la aplicación de estas figuras desde el nivel central desconoce la autonomía de los entes territoriales y genera un clima de inseguridad jurídica para inversionistas nacionales y extranjeros, por lo que insiste en que el debate debe darse con participación regional y bajo criterios.
El grupo anfibio de militares estadounidenses salió en las últimas horas de Norfolk, en Virginia, rumbo al Caribe Sur, muy cerca de aguas territoriales venezolanas. Es máxima la presión de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro. En Washington, Juan Camilo Merlano. Ricardo, y la gran pregunta es ¿para qué? Desde medios como el New York Times hasta centros de pensamiento como el CSIS se hacen ese interrogante frente a este despliegue militar masivo por parte de los Estados Unidos y que, como ya ha sido referenciado hasta el cansancio, recuerda décadas pasadas de invasiones en nuestra región como la de Panamá, que derrocó a Manuel Noriega. En el entretanto vemos y seguimos como si se tratara de una obra, capítulo por capítulo, cómo los buques salen, se regresan, vuelven a salir, se movilizan y qué capacidades tienen. Pues lo más reciente que se conoce es que tras el paso del huracán Erin, el grupo anfibio Iwo Jima nuevamente emprendió camino. La última actualización en su carta de navegación en las plataformas públicas arroja que ayer salió del puerto de Norfolk, en Virginia, en compañía del USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale. El Iwo Jima es considerado una base naval flotante con 257 metros de largo y 34 de ancho, 2 sistemas de misiles de corto alcance, sistemas de misiles antiaéreos, sistemas de misiles antibuque, cañones de 25 milímetros, ametralladoras, capacidad para múltiples helicópteros y aviones tipo Harrier, y también para unos 2.200 Marines. Pero el Pentágono tampoco da detalles y no hay claridad de la ubicación de los otros 3 destructores, que en teoría ya deberían estar en posición y hace parte del despliegue militar masivo que estará allí en el sur del Mar Caribe, también junto a un submarino con propulsión nuclear de ataque, así como estará o harán presencia aviones de inteligencia tipo Poseidón. Pero al tiempo en el que ocurre este despliegue militar, no solamente es el cerco militar que se está fortaleciendo en contra de Maduro, sino también el cerco judicial. Hace algunos días fue presentada una demanda en un tribunal en Miami, en una corte federal en Miami, por parte de los familiares de esos estadounidenses y residentes estadounidenses que habían sido secuestrados por Nicolás Maduro y que fueron canjeados posteriormente durante el gobierno de Joe Biden por Alex Saab. Se trata de las familias Kennemore, Marval y Jason Saab. Presentaron una demanda de unas 90 páginas ante un tribunal en Miami en contra de Nicolás Maduro, del Cartel de los Soles, de Vladimir Padrino López y de todos los demás que hacen parte de esta organización terrorista. Por lo que alegan fue su secuestro, su detención arbitraria por violaciones a múltiples leyes de antiterrorismo en Florida, así como también por conspiración para traficar drogas hacia los Estados Unidos. Son más cargos que están pidiendo por narcoterrorismo en contra de Nicolás Maduro y en contra del Cartel de los Soles. Particularmente señalan a Maduro en múltiples ocasiones en esta demanda de 90 páginas de ser el responsable de su secuestro, de múltiples torturas que sufrieron en el marco de esa detención arbitraria, así como también de ser el principal cabecilla del Cartel de los Soles y de conspirar para exportar droga hacia los Estados Unidos. Entonces son mayores cargos que se están presentando en contra de Nicolás Maduro, en contra del Cartel de los Soles, que ya fueron aceptados por una corte en Miami. Las familias de estos individuos están pidiendo una reparación por cuenta de esas múltiples violaciones a sus derechos y están pidiendo también que se adelante un juicio con un jurado para que se imputen formalmente cargos en contra de Nicolás Maduro. El Cartel de los Soles, PDVSA, la colocan en el marco de esta conspiración criminal de lavado de activos también Vladimir Padrino López y otros miembros del régimen de Nicolás Maduro. Ricardo. Juan Camilo, gracias. 7:54 minutos. Ya saludo al exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, un hombre muy cercano a Edmundo González Urrutia, uno de los líderes opositores en el exilio. Antes voy a Caracas, una hora más que en Colombia, 7:54 en Bogotá. Santiago, con varias noticias. Una, la convocatoria a las milicias de Nicolás Maduro, que solamente sirvió para juntar al chavismo de base y a los trabajadores públicos. Por otro lado, el discurso de Maduro recordando a otro dictador como él, a Cipriano Castro, hablando de dejar el poder y hablando de liberar a los presos políticos. Santiago.
Sí, Ricardo, 854 aquí en Caracas, efectivamente trabajadores de ministerios, gerentes de PDVSA, amas de casa, jubilados y en fin, simpatizantes del chavismo acudieron a estas plazas Bolívar a dejar nombre, apellido, número de cédula y teléfono celular y zona de residencia en estos puntos de registro, que en verdad era lo que pedían este fin de semana para alistarse en la milicia y sumar filas ante una eventual invasión estadounidense. El ministro de Defensa, Vladimir Perino López, señalaba que este operativo será de varios días, pero pidió no caer en nerviosismo por este alistamiento, que por ahora no es ninguna movilización y que tienen las armas listas para usarlas si es necesario. Allí en uno de estos puntos conversamos con uno de estos milicianos que dice estar preparado y entrenado, pero dejando claro que no se trata solo de enfrentar con un fusil a los marines norteamericanos. Sí, tenemos entrenamiento de armas, tenemos entrenamiento de defensa personal y la milicia solamente no se prepara para la lucha armada, también para la lucha no armada. Nosotros tenemos que garantizar la alimentación, el combustible, el agua, la medicina, la atención médica de toda la comunidad. Allí se identificaba él, Ricardo, se identificaba como el mayor Félix Andrade Martínez, comandante de un agrupamiento popular de la parroquia Catedral, esto es allí en el centro de Caracas. Pero la otra polémica de este fin de semana también es un discurso de Nicolás Maduro recordando la proclama de Cipriano Castro por el bloqueo naval del año 1902. Él realizaba un recuento histórico de lo que sucedió en aquella época durante el gobierno de Castro, cuando Venezuela enfrentó este bloqueo por parte de potencias europeas, en aquel momento Inglaterra, Alemania e Italia, que protestaban o exigían el pago de una deuda que tenía Venezuela. En ese discurso, año 1902, te repito, diciembre de 1902 para ser más preciso, Cipriano Castro planteaba liberar presos políticos, permitir que los exiliados regresaran a Venezuela e incluso separarse del poder si eso destrababa ese conflicto. Unas palabras repetidas o recordadas ahora, año 2025, por Nicolás Maduro, y que generaron toda una polémica por el contexto actual y si realmente el mandatario venezolano podría estar pensando en repetir lo ocurrido hace más de 100 años. Escuchemos. Delante de mí no queda más que la visión luminosa de la patria, como la soñó Bolívar, como la quiero yo. Y puesto que esta no puede ser grande y poderosa, sino en el ambiente de confraternidad de sus hijos, y las circunstancias reclaman el concurso de todos estos, en nombre de aquellos mis sentimientos y de estas sus necesidades, abro las puertas de todas las cárceles de la República para los detenidos políticos que aún permanecen en ellas. Abro asimismo las puertas de la patria para los venezolanos que por iguales razones se encuentran afuera. Estoy listo para la separación a mi vida privada, quedando siempre mi espada, por supuesto, al servicio de la República. Te repito, Ricardo, esto que leía Nicolás Maduro era una proclama de un expresidente venezolano a inicios del siglo XX tras un bloqueo naval, sin embargo, traído al contexto actual, pues genera mucha polémica. Esto porque además a las horas escarcelaron a 13 presos políticos de los más de 800 que aún hay en las cárceles venezolanas y que además está en puertas esta llegada de los buques de guerra norteamericanos. Por cierto, en aquella época, rápidamente, en 1902, Estados Unidos fue mediador de ese conflicto y logró que 2 meses después ese bloqueo naval cesara. Ricardo. Y salió Cipriano Castro del poder. Sí, salió Cipriano Castro. Llegó por un golpe de Estado y salió por un golpe de Estado por Juan Vicente Gómez. Llegó Juan Vicente Gómez, exactamente, al poder en Venezuela. Santiago, gracias. 7:58 minutos. Muy llamativo que en esta coyuntura Nicolás Maduro parece una propuesta, ¿no? Esté haciendo uso de un discurso que podría adecuarse perfectamente a su situación. Por eso digo que parece una propuesta, parece que un mensaje que le está diciendo a alguien, oiga, hagamos esto, yo puedo hacer esto. Sobre todo porque horas después libera a 13 de los presos políticos que están en las mazmorras de su dictadura. 7:58 minutos. Don Antonio Ledesma es uno de los más importantes líderes opositores en Venezuela, fue alcalde de la ciudad de Caracas y es un hombre muy cercano al presidente electo Edmundo González Urrutia. Nos atiende hasta ahora. Señor Ledesma, buenos días. Buenos días, Ricardo. Un saludo para ti y toda la audiencia. ¿Dónde lo pillo? ¿Lo pillo en Madrid? En Madrid, sí. Estamos aquí en Madrid. Buena tarde para usted, señor Buenas tardes, Ledesma. sí. ¿Cómo analiza usted, señor Ledesma, lo que está viviendo Venezuela en clave de esto último, que es, uno, este discurso del dictador Nicolás Maduro, y dos, una imagen que también ha sido viral de cómo asciende al embajador de Venezuela en Colombia, aparentemente escondido? Pareciera que está en una catacumba Nicolás Maduro. ¿Qué está viviendo hoy Venezuela y hasta dónde puede llegar la advertencia militar de Estados Unidos? Bueno, lo primero es que esta advertencia tiene que ver con las acciones judiciales. Ya hemos pasado del terreno diplomático, de la retórica y los protocolos diplomáticos,
a decisiones judiciales, está de por medio acciones que se están desarrollando en instancias judiciales de Estados Unidos, donde, por ejemplo, los mismos sobrinos de Nicolás Maduro fueron enjuiciados y después convertidos en barajitas de cambio por la política de diplomacia de rehenes que aplica Nicolás Maduro. La clasificación de terrorista por parte del OFAC, del Departamento de Tesoro, del Departamento de Justicia, las declaraciones de la fiscal Bondi. O sea, no son simples boletines leídos desde una oficina de la Casa Blanca, se trata de posiciones ya muy definidas que clasifican a Maduro ya no solo como un dictador, sino como un terrorista, y esa clasificación de terrorista, por supuesto, es propiciatoria de acciones en el marco legal que está en el derecho de instrumentar un gobierno que tiene el compromiso de proteger a los ciudadanos. Al lado de esta clasificación de terrorista, vinculándolo como capo del cartel de los soles, está también el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se ha presentado meses atrás, en el cual se clasifica a Maduro como protagonista de un terrorismo de Estado, y al mismo tiempo investigación que cursa en la Corte Penal Internacional. Maduro se